Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Se los adelantábamos. Cada vez que ocurre algo relacionado con contingencia, política, análisis, nuestro teléfono rojo, como decía Leslie, va a sonar hacia nuestro Lucas Serrano, que ya está conectado con nosotros en este día lunes importante, y es que el fin de semana se cumplió ya el tan anhelado mes de este gobierno. Yo sigo sintiendo que a mí el tiempo me está jugando una mala pasada porque siento que llevamos muchísimo más. ¿Cómo estás, Lucas Serrano? Muy bienvenido, gracias por conectarte con nosotros. Sí, no, se siente como un mes bajo el agua, ¿no? Ha sido un gobierno largo. Largo, ¿cierto? Es como el chiste de Alvarito Salas. Sí, igual que el lunes se me ha hecho largo. Se me ha hecho largo el lunes. Pero no deja de ser interesante todo lo que ocurre con el gobierno de José Antonio Kast, en una estrategia que yo creo que una apuesta arriesgada, por parte de la línea editorial un poco que dirige este gobierno, pero que tampoco debiese ser tan sorpresiva de cara de cómo se construye el Partido Republicano y quién es José Antonio Kast. Pero sin duda alguna da señales de que va a ser un gobierno intenso y que sin duda alguna vienen a hacer un poco lo que él dice en una declaración la semana pasada, que él no viene acá a ser amigo. Y que varios ministros también se han sumado a eso. El ministro Poduje, el ministro Quirós también han dicho, no tenemos que ser simpáticos. Ahora es interesante porque si uno mira la encuesta, el ministro mejor evaluado es Poduje, y Sí. de hecho también habla de cierta fortaleza, porque Poduje ha tenido polémicas, ha tenido cruces, ha tenido esas declaraciones. Sin embargo, al parecer es capaz de dejar de lado todo eso, las personas en su evaluación, de cara a lo que se ve una gestión relativamente activa. Obviamente todavía es muy temprano para ver cuáles van a ser las consecuencias de esa gestión, pero a lo menos se ve presente, a lo menos está en los lugares donde hay que estar, se ve un ministro en movimiento. Entonces es bien interesante, porque obviamente hay harto que hablar de números a nivel de las encuestas, sobre todo cómo ha caído la popularidad rápido del gobierno. Sin embargo, es interesante que Poduje, con todo lo polémico que es, sea de momento el ministro mejor evaluado. También te habla un poco de que al parecer igual hay algo de que la ciudadanía está dispuesta a evaluar bien a personas que, independiente de lo que digan o sus formas, sean capaces de conseguir y lograr cosas. Y eso parece ser lo que pone a Poduje por sobre, porque también uno es bien crítico con otros ministros que no lo han tenido fácil, Steiner o la misma Mara Sedini, pero por eso es una nota al margen bien interesante lo de Poduje. Sí, lo que pasa es que puede ser quizás ahí que la cartera de vivienda es bien concreta. Porque en el fondo, por ejemplo, en el mismo caso de Trinidad Steiner, en seguridad, también era bien relevante, sobre todo pensando en que el tema se había convertido en una punta de lanza, o es una punta de lanza de este gobierno en cuanto a temáticas, en cuanto a acciones, pero Steiner perdió completamente la agenda después de esta salida tan bochornosa, por decirlo de alguna manera, de la perfecta y en la PDI, no ha logrado tomar las riendas del ministerio. O imponer sus temas, versus Poduje, que en el fondo hoy día es súper concreto. O sea, se tienen que ver, por ejemplo, es fácil que se vea un avance en su gestión respecto de vivienda, respecto de reconstrucción, respecto de arreglar algunas cosas que venían quizás mal de otras administraciones. Entonces puede ser eso, quizás que es más concreto, que es más visible lo que hace Poduje en este mes. No, ciertamente hay muchas cosas que influyen en el análisis, y sin duda, obviamente que la agenda esté algo puesta en vivienda es interesante, porque más allá de que vivienda obviamente es concreta, también tenemos todo lo que es la reconstrucción, tanto acá en la región del Biobío, algo en la región de Ñuble y también en la región de Valparaíso, como para que se tenga que convertir en un área concreta, donde yo la verdad tengo la ciudadanía expectante en lo que ocurre. Y obviamente ahí yo creo que el señor Poduje se ha convertido en un activo bien interesante para el gobierno, no así Trinidad Steiner. Obviamente uno entiende que lo que ha ocurrido con toda esta salida de la señora Peña, y además todo lo que ha ocurrido con Serna, ha generado todo un tipo de tensión, porque ha puesto el énfasis al parecer en resquemores y en rencillas del pasado más que en una visión a futuro. Y yo creo que eso es lo interesante, en el sentido de que, más allá de que
el gobierno se encontró con una guerra y también se encontró con un incendio a nivel de emergencias que no estaban visibilizadas en su campaña. Sí estaba visibilizada la emergencia en todo lo que tiene que ver con seguridad. Entonces, uno se imaginaría que Trinidad Steiner iba a llegar con una agenda más fuerte, algo más fuerte. Sí, Obviamente, se nota que no es política. Se nota que no es política porque obviamente igual, más allá de que el ministro esté usando una cartera importante, es cómo la viste, cómo se viste y cómo también es capaz de hacerse autobombo, de marcar presencia, es fundamental. Y eso muchas veces una persona que es técnica, en este caso ella que viene de la fiscalía, que obviamente es un cargo mucho más low profile, le ha costado, pero obviamente uno esperaría que y ahí es donde quizá una de las cosas, como es dentro de lo malo del gobierno, que no ha sido capaz en este mes de dar una señal fuerte en seguridad, más allá de avanzar la zanja, que es algo incluso más performático, no es capaz de dar ese golpe, esa declaración que uno esperaría que hubiese sido más rápida en seguridad, con una ministra que ha estado medio de los tumbos y también con ya algunos antecedentes que demuestran que a diferencia del año pasado, o sea, en la misma fecha han aumentado un poco los homicidios. Obviamente eso no es necesariamente culpa de un gobierno entrante, ¿no? Porque es algo mucho más complejo, pero sin duda alguna, una de las cosas que le ha faltado es mostrar su impronta en seguridad. Les ha costado un poco, ciertamente ahora donde se la va a jugar va a ser en ese proyecto misceláneo, que es lo que la gran batalla que viene del gobierno, donde ahí vienen cosas incluidas de la seguridad, pero de momento también que quede un poco al debe de su gran gestión y sus grandes acciones en seguridad, incluso con el error de casi recortarle el 3% a la partida de seguridad, que eso iba a incluir un tema de carabineros, de retenes, que hubiese sido un error por donde se mirara, pero en general no ha logrado tener un gran hito en seguridad y eso yo creo que también con la poca paciencia que le tienen, por algo ya el gobierno en la encuesta está llegando a su base dura, está mm, llegando a lo que fue el gobierno de Gabriel Boric con sus duros y hay que ver si ahí ahí llega el piso o el piso sigue bajando, pero hoy día más o menos ese 36% de aprobación es más o menos la votación de Kast más Kaiser y algo de Matei, así es. no más que eso. Lucas, hablando un poco de ministras que quizás o ministros que no son tan políticos, hoy día hay varios ojos puestos e inquietudes con respecto a la ministra vocera Mara Sedini. Se ha hablado mucho respecto de su poca experiencia, que hoy día es José Antonio Kast el que está saliendo básicamente a cortar, si hablamos en jerga futbolística, varios temas, y quizás uno lo puede ver así cuando se implementa este punto de prensa junto a las mujeres del gabinete, a la esposa del presidente posterior a la agresión a la ministra Lincolao, que es José Antonio Kast finalmente el que toma las vocerías y el que está hablando. ¿Qué pasa con Mara Sedini? ¿Es importante hoy día detenerse? ¿Es importante que se haga una revisión respecto de su performance? Porque pareciera que no, ella debería ser un poco el escudo antes de que las cosas llegaran al presidente, cuestión que por lo menos en este mes no ha sido tan así. Sí, yo creo que ha sido un cargo complicado para ella y se ve complicada. Y eso también yo creo que tiene que ver con un poco con el perfil de ella. En general, obviamente, mucha gente cree que una buena vocería es alguien que comunique bien, una persona de las comunicaciones. Y hay algo de eso, ciertamente. Sin embargo, a juicio personal, yo soy de la creencia de que ahí yo necesito un animal político en vocería. Yo necesito una persona que viva la política, la sienta, tenga también una expertise política profunda. Obviamente aquí en Chile hemos tenido un tiempo, es verdad que la vocería está algo manchada en Chile porque hubo un vocero que es el señor Francisco Vidal que le dio una impronta que costó mucho sacar, o sea, todos querían que el vocero fuera como Vidal en su momento y obviamente eso no es así, cada vocero es distinto. Sin embargo, la necesidad de que, y a qué voy con el animal político, porque el vocero o vocera de gobierno tiene que ser quien diseñe la estrategia comunicacional. Es él o ella el que tiene que escribir las minutas que el resto va a leer, tiene que ser parte de esa estrategia comunicacional. Y lo que se siente un poco es que Mara Sedini
lee las minutas comunicacionales, no es parte de la estrategia comunicacional, es algo que el segundo piso, la SECOM le entrega y ahí un poco difunde de la mejor manera que puede, dadas sus habilidades. Entonces tampoco uno tiene que ser tan crítico, porque obviamente es un cargo difícil, el tener que saber de todas las materias, el tener que ser cara frente al descontento, el saber responder de una forma que se sienta que eres capaz de manejar una narrativa, si la narrativa es fundamental. Si por algo Moisés logró que pagaran 40 años por el desierto, prometiéndote la tierra prometida. Y para esa narrativa tú necesitas no repetir minutas, sino tener una idea clara. Yo creo que ahí es donde un poco le falta a Maracedini y obviamente eso ha llevado, claro, a exponer a otras figuras. Y ojo, no es que no pasan antes. Si uno mira a Camila Vallejo en general no fue una vocera muy presente. Ella, muchos temas muy polémicos, ella dejaba Bueno, le que otras decían que arrancaba de los claro, temas difíciles. no, claro, no estaba siempre en primera línea, elegía muy bien sus batallas. No sé si eso habrá sido a propósito o no, uno nunca sabe la interna. Pero en ese sentido, acá a Mara Seguini también muchas veces la han tenido que mandar a los Leones y a cambio de eso hemos visto que otras personas han tenido que salir a arreglar ciertas declaraciones o ciertas estrategias y ahí vemos el rol de Quirós y ahí vemos también lo que dices tú, el mismo José Antonio Caz y quizás no es en el caso de Sedini, pero también hay una dupla que le ha tocado limpiar harto, más en el Congreso, que es García Ruminot con Alvarado, Sí, que ha tenido un tándem quizás mucho mejor, mucho más aceptado, que ellos sí son algo más animales políticos, sí. pero, Alvarado sobre todo. claro, claro, Alvarado sobre todo, que quizás es uno de los Oye, grandes te- te- per- per- gestores de la victoria sí, de... perdón que te interrumpa. ¿Tú consideras, porque hoy día Alvarado, el ministro, el Ministerio del Interior perdió mucha fuerza después que se creó el Ministerio de Seguridad, porque varias de las tareas pasaron hacia esa repartición? Y hoy día muchos parlamentarios acusan de que finalmente el que está haciendo la pega en el Congreso es Alvarado. ¿Tú sientes que debería hacerse algo entre las Express e Interior? Porque efectivamente pareciera que ahí hay una como dualidad, podrían fusionarse, sobre todo hablando que muchos dicen, oye, a lo mejor hay algunos ministerios que podrían ser fusionados. Yo ahí, bueno, obviamente tengo mi opinión un poquito contraria a esa idea, porque creo que nos mal acostumbramos del momento que le pasaron seguridad pública a Interior a que Interior perdiera su objetivo. Ya, Interior era el líder político del gabinete, Interior es el vicepresidente, el Interior es el jefe de gobierno, sobre todo en un país que no tiene diferenciado el jefe de Estado y el jefe de gobierno, ujú, Interior es el encargado de mantener el gabinete funcionando, también el encargado de mantener a los delegados en orden, de que toda la estructura funcional del Poder Ejecutivo ocurra, sobre todo la estructura política, ¿no? O sea, obviamente, no sé, el hecho de que la subdere también funcione es fundamental interior. Lo que pasa es que seguridad es una agenda tan potente que en el último tiempo se comió el rol de cabecilla política del gobierno de interior y yo creo que es fundamental porque obviamente se puede confundir la pega con Sexpress, pero es parte de, o sea, obviamente interior tiene que ayudar a Sexpress como también podría estar ayudando perfectamente a vocería. Él tiene que ser el encargado también de el manejo político del gobierno, de manejar a los partidos políticos, más allá del Congreso. A eso me refiero a alcaldes, por ejemplo, gobernadores. Entonces, es toda una pega que quizás se perdió un poco porque antiguamente tenía que andar corriendo detrás de lo que ocurría en seguridad. Y sí. entonces el hecho de que hoy día tengamos un ministerio de seguridad le permite al ministro del Interior que vuelva a su trabajo más político. Como eso yo decía, Alvarado es el principal responsable de que hoy día la presidencia de la Cámara de Diputados no esté en Pamela Giles, sino que la haya perdido. Y eso se debe a sus negociaciones, porque obviamente el Sexpress directamente tiene que hacer lobby, esa es su pega, pero tiene que hacer sus lobby en los proyectos de ley, que son un montón. Son un montón y su trabajo es concretamente conseguir los apoyos y hacer los cambios técnicos en los proyectos. Pero Interior también tiene que manejar las estrategias políticas y tiene que estar ordenando precisamente que los ministros estén
hablando como corresponde, que los ministros estén desplegados como corresponde, llamar al orden, que no haya problemas. De repente también su pega es que él ponerse medio colorado para que el presidente no se ponga morado. Entonces, ser una línea de defensa del presidente. Y eso lo hemos perdido. Lo hemos perdido porque obviamente, insisto, seguridad es una agenda muy compleja y lo vemos hoy día con Steiner, porque es sumamente complejo que de la ministra de Seguridad se esté hablando de otras cosas, pero no de su gestión en seguridad. Y eso es lo que va a tratar de hacer esta semana. Esta semana Steiner va a tratar de recuperar el orden, va a tratar de empoderarse, porque obviamente yo creo que hay dos ministros en este minuto que están en la cuerda floja, que Steiner y Sedini, que por alguna razón hablamos de ella. Sin embargo, un gobierno no puede dejarlos caer si Isquia Siche se fue a los primeros 2 meses. Obviamente la congelaron un rato, pero Isquia Siche, que se mandó un condoro monumental de entrada, tuvieron que resistirla y si mi memoria no me falla, como hasta agosto, Más o septiembre. menos, sí. Entonces, más o menos lo mismo se espera. O sea, a este minuto sacar a un ministro sería un golpe político muy duro para un gobierno. Entonces, los van a tener que aguantar, donde son ellas dos, yo creo que las más complicadas. Yo creo que el resto, dentro de todo, incluso hay gente de la que no se habla que hace bien la pega, la ministra de Salud, la ministra de Educación y la ministra de Desarrollo Social. Esas tres mujeres que pasan más desapercibidas, tienen muchas mejores vocerías, tienen el tino mucho más claro, tienen una puntería mucho más afinada y además han mandado mensajes políticos más interesantes y se han mantenido en la línea del gobierno sin ser polémica. Entonces yo creo que, por ejemplo, ahí también el gobierno tiene otro tipo de activo, pero obviamente la polémica se centra en estos dos nombres que hace también titubear un poco más al gobierno, pero yo creo que el gobierno también lo va a aguantar lo más que pueda antes de pensar en un cambio de ellas dos. Lucas, ¿cómo ves? Estamos conversando con Lucas Serrano, cientista político, académico también de distintas universidades, específicamente de la Universidad de San Sebastián. Pero, ¿cómo ves ahí, Lucas, el tema hoy día, todo o nada que pareciera que se está jugando el gobierno con el megaproyecto de la reconstrucción nacional? Lo han estado aguantando también. Esta semana se supone que se presenta, pero también ahí va a venir este trabajo importante que tú decías entre Alvarado y el ministro de la SECPRES, en donde tienen que aunar varios corazones o voluntades justamente para que vaya adelante. Se ha convertido en algo muy importante hoy día para el gobierno. Yo no sé, quizás a lo mejor lo estoy poniendo al mismo nivel, pero da a veces la sensación de que fuera como la especie de constitución el proyecto de constitución para el gobierno de Gabriel Boric, da esa sensación este proyecto de reconstrucción nacional. A lo mejor no están en el mismo parangón, pero por lo menos con esta incertidumbre respecto de cómo va a venir, también se ha convertido en algo muy importante para la administración de José Antonio Kast. Sí, sin duda, y aquí obviamente en la primera gran batalla legislativa, porque obviamente la anterior que fue todo lo que era aparejar las medidas paliativas que tenían que pasar por el Congreso de cara a la alza de las bencinas y las parafinas, la verdad es que era muy difícil que muchas personas se opusieran porque al oponerse también se oponían a situaciones que afectaban directamente a las personas. Entonces, como que no se entró tanto en el rango político, pero aquí obviamente en la primera gran batalla y sin duda alguna yo creo que todo lo que ocurrió con el NEPCO le dio una segunda vida a la oposición, una oposición que, digámoslo, o sea, no está pasando su mejor momento, y por otro lado también como que alienó un poco al PDG, e incluso uno escucha el fin de semana a Vanessa Kaiser hablar de oposición, de que ellos han sido una oposición respetuosa. Entonces, finalmente lo que tenemos es un gobierno que bajo ningún caso es una coalición de gobierno. Es el Partido Republicano que invita a la UDI, a RN, a lo que queda de Bópoli, y incluso lo que queda de Amarillo, y también lo que haga ahí un miembro del Partido Radical, a un gobierno que en algún momento tenía pinta de gobierno de unidad o intentó, pero hace mucho rato que ese discurso ya, de hecho uno no lo escucha, ya no te dicen que esto es un gobierno de unidad. Entonces es un gobierno que son varios partidos políticos juntos, que no es coalición, y una oposición, por otro lado, que son muchas visiones distintas de oposición, incluso algunas muy cercanas al gobierno, pero no son un gran conglomerado anticas. Entonces, va a ser un desafío, sin duda alguna. Yo creo que
A mi juicio, el gobierno se hace una apuesta del todo y nada, como lo decías tú, porque en verdad incluso dicen algunos que ya no se va a llamar Reconstrucción Nacional el proyecto, sino Claro. que van a ponerle otro nombre, porque es un proyecto misceláneo. Cuando me refiero a que es misceláneo, que mezclan muchas cosas, son 40 líneas distintas. Megaproyecto le han puesto también. Claro. Y el riesgo, por eso es el todo y nada, porque obviamente es fácil defenderlo narrativamente diciendo que estos son los ajustes que Chile necesita. Y obviamente frente a la emergencia Chile necesita estos ajustes. Y que eso es lo positivo de lo narrativo, es fácil de unirlo narrativamente, pero el riesgo también es que es algo como en inglés se dice too big to fail. Es un proyecto demasiado grande, por lo tanto el gobierno necesita sí o sí pasarlo, y hay algunos que incluso le dicen al gobierno que mejor lo separen distintos proyectos, porque si no concentra toda la atención en un solo campo de batalla y no diluye Mm. los frentes de batalla, sino pone un enemigo específico, que fue un poco también lo que le pasó comunicacionalmente. El gobierno esa primera semana uno veía que estaba atacando en todos los frentes y uno veía una oposición medio impávida. Sin embargo, del momento que ocurrió lo de los petróleos, como que el tema político se ordenó con un solo foco claro. Tanto así que tú mismo lo dijiste que las encuestas ya, economía, el costo Así de la es. vida, ha empezado a subir en la percepción de las personas. Entonces, el gobierno se la está jugando el todo nada con este proyecto, y que es un proyecto que incluye, algunos incluso ya hablan de una reforma tributaria encubierta, otros hablan de que hay una reforma constitucional medio encubierto Claro. ahí, porque realmente toca muchos temas. Ahí está la disminución de los impuestos, ahí está el tema de la gratuidad para los de mayores de 30 años, ahí está también que las personas que hagan manifestaciones, al parecer también ahí estaría el tema de perder sus beneficios sociales. Entonces, es un proyecto excesivamente misceláneo, a mi juicio, que yo entiendo el porqué y por qué la estrategia, porque es más vendible detrás de la narrativa de seguridad. Sin embargo, también tú los juntas todos y los demonizas más fácil. Decir, mira, este proyecto de ley, tú mismo ya hiciste el paralelo, aun cuando no se parece en nada al proyecto constitucional, puede ser rápidamente entendido como casi diciendo yo necesito esto para que mi gobierno avance. Funcione, sí. Y claro, y trae memoria de cuando Gabriel Boric decía lo mismo del proyecto constitucional. Lucas, el tiempo tú sabes que se nos ha pasado, pero volando, y no puedo no preguntarte por esta noticia que ya se conoció ayer. Álvaro Ortiz, diputado de la zona, alcalde, un animal político, como tú lo mencionaste hace poquito, ahora es el presidente de la Democracia Cristiana. ¿Crees que van a venir nuevos tiempos para esta colectividad al mando de este diputado local? Yo antes de hablar de eso solamente quiero decir una sola cosa que nos queda en la conversación del Ah, ya. gobierno, que ojo con Jimena Linconado y lo que pasó con Jimena Linconado. Buen Porque ella punto. es una ministra muy técnica, que tiene, la verdad, un recorrido muy fuerte, de meritocracia propia, y que ha vuelto a instalar todo el tema de que yo entiendo que a veces hay que buscar enemigos, ¿verdad? Pero yo creo que la ministra Linconado era precisamente una mala ministra como para llevar todo eso, y creo que ahí también el gobierno se compra algo de capital, porque también te demuestra cuando hay mucha gente que dice, oh, esto va a pasar de nuevo un estallido social, que las condiciones sociales no necesariamente son iguales y el apoyo popular no necesariamente es igual al que existía ya en 2019. Solamente voy a decir eso. Sí. Yo comparto contigo que era la ministra menos atacable del gabinete. Es de las menos Menos atacables. atacable, sí. O sea, Eh, si alguien, si alguien hubiese proyectado, porque yo creo que está, como dices tú, la sensación de que efectivamente hay un malestar o un malestar medio incipiente. Creo que la Jimena iba a decir, no, la ministra Nuestra de amiga. Ciencia, la ministra de Ciencia era la verdad el blanco, no, No. no, Y eso, bueno, sí, obviamente hay que ver cómo evoluciona, porque todavía la polémica está, pero sin duda alguna ahí hoy entiendo el descontento, y porque ella también tenía que ver con las becas, y hay claro, un tema ahí, por supuesto. Pero yo creo que sí. ahí también la efervescencia del descontento fue mal puesta quizás en su nombre. De Ahora, hecho, yo leía una columna el fin de semana, Lucas, que decía que finalmente, no sé si estos manifestantes se habrán dado cuenta que finalmente es lo que tú decías, le compró al gobierno capital en algo que transversalmente yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Es inaceptable lo ocurrido en la Universidad Austral.
en el Partido Comunista. Bueno, habiendo dicho eso, con respecto a Álvaro Ortiz, yo creo que es interesante porque la democracia cristiana está en un momento muy complejo. Yo la vez pasada uno no veía el mejor futuro de cara a las elecciones parlamentarias, podía haber estado el riesgo incluso de morir, y yo creo que muy inteligentemente, pero un poco, como dicen acá, como cuando cuando alguien llega tarde a la fiesta o ni siquiera lo invitan y cae igual con el concepto de paracaidista, yo creo que ellos se sumaron a una lista oficialista buscando supervivencia, lo lograron, pero a la primera los dejaron abandonados. Hay una crítica de la senadora Yarna Proboste hacia el gobierno que no me parece, o sea, yo la comparto, pero que no me parece, si hubiera existido esa crítica, yo no entiendo por qué fueron en la misma lista juntos a una elección parlamentaria. Entonces, la democracia cristiana tiene que encontrar su consistencia en un lugar, en un momento político muy complejo, donde al parecer el centro no convoca, y la lógica de la democracia cristiana de ser una fuerza de centro no le permite hoy día quizás diferenciarse y atraer gran capital político, un partido que ha envejecido, un partido que no convoca juventudes muchas, y donde también va a tener que ver dónde negocia. O sea, si va a ser una alianza, algunos hablan de la posibilidad, ya ven que el PPD, que también parece ser que se está yendo un poquito al centro, podría ser un socio estratégico. Entonces el desafío hoy día del diputado Álvaro Ortiz es mantener un proyecto sólido, sobrevivible, y también un proyecto que sea interesante a nivel nacional, que no sea omitible dentro de las negociaciones, porque probablemente, de hecho, uno leía también en declaraciones del PDG el fin de semana que el gobierno no quería negociar con el PDG, cuando va a buscar otros votos va a la ADC y va al PPD, no va al PDG todavía. Como que no ha querido lidiar con el PDG todavía por los costos que eso significa. Entonces, una de las bisagras que se identifica es la democracia cristiana, una bisagra histórica. Entonces, el rol del diputado Ortiz es darle consistencia a un partido que parece haberla perdido y darle ruta a un partido donde en la oposición están todos medio dando vueltas de ciego. Sí, todavía como que no se ve nada muy fuerte ahí, ¿ah? Claro, entonces nuevamente el desafío es lograr si alguna vez existe la posibilidad de reinventar la democracia cristiana, o cada vez más su paso por la UCI pasa a ser más terminal. Lucas, yo sé que te dije que con esta terminamos, pero no puedo no preguntarte porque hablaste del PDG. ¿Qué te parece esta presencia? Mira, voy a decir Fabi me va a retar, esta presencia presencial de Franco Parisi articulando el PDG. Franco Parisi aprendió sus errores. Presencia presente. Sí, presencia presidencial incluso. Sí, ¿cierto? Por eso, Franco Parisi es un hombre muy inteligente. Yo creo que incluso en toda la polémica que ha ocurrido con, yo sé que no se llama así, pero para mí siempre va a ser el Dr. File. Sí, dilo así, todos lo conocemos así. Ha mostrado un liderazgo que no tuvo la vez pasada. Ha buscado el dejar cierta consistencia y lograr una bancada que sea una tercera fuerza. Además, yo creo que el gobierno, al tomar la decisión de traspasar todo el costo de la guerra a las personas en las bencinas, le dio la bala perfecta al PDG para mostrar que ellos eran una opción real, porque ellos jamás hubiesen hecho algo así, porque ellos decían, más platita en tu bolsillo. Entonces, obviamente, el PDG con esto demuestra y viene a decir, mira, viste que nosotros éramos una opción real, porque ni fachos ni comunachos, y lo van a seguir repitiendo, y la verdad es que uno no puede no empezar a creer que como se están articulando las fuerzas políticas, sobre todo post estallido social, que la opción de Franco Parisi, si se mantiene consistente, ordenada, transparente, y que no caiga en temas de desprolijidades, pocas probidades o escándalos, puede ser una opción mucho más fuerte de cara a la próxima presidencial. Y ojo, llevamos un mes recién de gobierno, que 3 años y 10 meses, 11 meses antes que tengamos. Yo siento que llevamos un año completo, pero no quiero que se malentienda, van a decir, oye, porque está aburrida. No, porque
Siento que han pasado Ojalá. muchas cosas. Han pasado muchas cosas, como que de verdad llevamos mucho tiempo. No ha sido un mes aburrido, ciertamente. No se vaya a pensar que lo largo tiene que ver con una animadversión, para nada, es un mes, también hay que poner la pelota, a mí me encantan los dichos de fútbol, hay que poner la pelota al piso, es un mes, hay que ver cómo va avanzando, pero claro, pareciera que las exigencias hoy día están más altas y al mes se le está exigiendo al gobierno tener un rendimiento quizás que en otras oportunidades, en otros gobiernos no se había solicitado. Y por algo ya a un mes tienes un 36% de aprobación. Sí, cuando partiste también. o sea, perdiste como 30 puntos de aprobación, 25 puntos de aprobación en 3 semanas, en 2 semanas, eso es mucho. Así Eso, es. o sea, tú ya hipotecaste toda la buena fe de gente que votó por ti, que no pensaba como ti. Exactamente. Ya Se agotó ahí por ese lado. Claro, hoy día el gobierno está haciendo gobierno con el apoyo de los que siempre iban a estar. Y Exactamente. hay que ver si esa apuesta paga o no, porque nuevamente es que ella dice algo hace una semana atrás que yo creo que demuestra el ethos un poco de cómo está trabajando este gobierno, que la luna de miel es la que viene. Chuta. Cuando todas las cosas buenas que ellos están haciendo empiecen a demostrar, ahí va a ser la verdadera luna de miel. Eso es una apuesta, porque Esperemos. es una apuesta, porque cuando un gobierno, la desaprobación de un gobierno pasa a su aprobación, nunca más vuelve a cambiar. O sea, cuando las curvas se cruzan, en la historia de Chile, desde que se medían las aprobaciones, cuando las curvas se cruzan, cuando tu desaprobación es más alta que tu aprobación, eso no cambia hasta que se te acabe tu gobierno. Entonces, sin duda alguna, si José Antonio Kast es capaz de revertir eso, también sería un gobierno digno para el análisis. Y ese es el desafío, y esa es la estrategia que están haciendo. Oye, Por eso él dice que él no vino a ser amigo. interesantísimo análisis de este primer mes de gobierno. Por supuesto que, como siempre, nuestro Lucas Serrano. Lucas, te voy a combinar también a que vengas un día al estudio. Te va a gustar muchísimo. Ya vamos. Sí, ven a visitarnos al estudio y conversamos largo y tendido, porque de verdad que tus análisis siempre nos dan 100 años de vida. Esperemos que no se sientan tan largos, ¿no? No, tus análisis no. Otras cosas sí. Oye, Lucas Serrano, que tengas buena semana, Lucas. Nos vemos. Un saludo Tenemos a todos. cafecito, me dicen que tenemos aquí buen café. Ese es nuestro plus. Lo vamos a ir a cobrar entonces. Cuídate mucho, Lucas, que tengas buena semana. Chao, chao. Lucas Serrano, nuestro columnista, entrevistado. Oye, pasamos por todos los temas, efectivamente, ya se cumplió un mes, hay varias aristas, esta semana va a ser muy importante, sobre todo para el gobierno, respecto de este megaproyecto que se quiere presentar y que por supuesto es muy importante para varios lineamientos que tiene la actual administración de José Antonio Kast.